mujeres, el protagonismo de las mujeres en el tema de la sociedad. Por ahí vimos ya la noticia en el mundo talibán, el mundo islámico. Recuerden que el Islam surgió a partir del siglo séptimo de nuestra era en Arabia Saudita con este hombre llamado Mahoma, que nada tonto se casó por ahí con una viuda rica y ya no tuvo que trabajar, ¿no? Nada tonto. Y desde ahí precisamente hemos escuchado que las escuelas para señoritas ya no pueden ir las mujeres a tomar eh, aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque la educación siempre es un arma de revolución. Es un arma que genera siempre un cambio desde la realidad femenina y desde el concepto también de la educación en México. Me recuerda a Gabriela Mistral, esta mujer que apoyó mucho a Vasconcelos cuando se genera la Secretaría de Educación Pública como tal, porque antes era Bellas Artes. En 1921 Gabriela Mistral estuvo aquí y en México y generó también perspectiva. Me recuerda muy bien al propio Juan Luis Vives, un pensador, parece que fuera un cantante, ¿no? Pero Luis Vives del siglo XVI hablaba también sobre el tema de la urgencia de educar a las mujeres. Este es el gran debate que actualmente estamos. Todavía existe dentro de un currículo escolar cierto machismo, que las mujeres estén en casa, etcétera. Entonces, eso es importante que no perdamos de vista. Muy bien, vamos a entrar en materia, ilustres maestros, porque hoy hace un calor. Adelante, maestra Edith, escuchamos. Nada más así rapidito, un, ahora que nos dejó esta tarea de cuáles son los alumnos que nos han marcado, precisamente a mí me marcó mucho una niña en secundaria, no tiene mucho más que 2 años, tampoco estamos hablando de hace 10 años, tiene poco, en el que en uno de sus trabajos me señalaba que para ella cada día era un logro, porque su papá no la apoyaba para ir a la escuela, fíjese, y de secundaria, y en pleno siglo pues ya XXI, ¿no? Y me inspiró mucho porque todavía hay mujeres en las que se les complica llevar pues no sé, el papá, no sé qué pensaba, pero sí, es triste. Bueno, a mí se me hizo triste porque era una alumna, pues si no brillante, tenía esas ideas de que había vivido ella, lo estaba viviendo ese machismo y afortunadamente su mamá sí la apoyaba, pero qué más quisiéramos que las apoyaran también los papás, porque dices, bueno, ¿qué va a pasar con esta alumna? Y eso es lo preocupante de que salen de secundaria, pero cuando ya viene preparatoria o universidad, son niñas que requieren de apoyo y no sobre todo, moral sí también, pero económico, porque pues se tienen que trasladar a otros lugares, son pueblitos y así como ella, pues ha de haber muchas niñas que están pasando por esto. La verdad es que sí, sí me dio tristeza. Es una de las que a mí me inspiró para animar no solamente a hombres, también a mujeres, pero sí todavía ver estas desigualdades. Efectivamente, maestra Edith, yo creo que has tocado uno de te podría decir, uno de los flagelos eh, de lo social, involucrar también el tema de las señoritas, las mujeres, en el tema del proceso educativo. Sin duda alguna, vemos inclusive que se hizo una modificación, muy bien lo comenta nuestra Edith, del artículo 3, a partir ya del 2018, de entrar al 2019, de que la educación iba a ser eh, obligatoria hasta nivel universitario, ¿no? Por eso se hizo la Escuela del Bienestar Benito Juárez, que el plan era 100 universidades, pero ahorita hemos visto, no sé si han visto por ahí la revista Proceso, como que no está funcionando adecuadamente porque hay otras grandes necesidades, como es el tema, por ejemplo, de las mujeres en México, que muchas pues no tienen para pagar su colegiatura, muchas no tienen y deben de trabajar. Entonces, esa es la gran dificultad. Aquí, por ejemplo, ustedes que son maestras, vean cómo llegaron a ser y cómo van a llegar a ser maestras en grado. ¿Qué pasó en ese recorrido que hicieron? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue los obstáculos que se enfrentaron? Es digno de reflexión, porque precisamente lo comenta la maestra Edith, un joven como tiene poca experiencia de vida, necesita orientación. Oye, espérate, mira, trabajando de esta forma. ¿Qué tan importante es el tema de las becas, el tema de los apoyos, pero que se le dé también un seguimiento, nada más que te dé el dinero y haz lo que tú quieras con él? Entonces, es un gran debate. Hay que volver al meollo, al arché,
el concepto del tema de las mujeres en México y en América Latina. Por eso hay manifestaciones, hay conflictos, muchos no podemos estar de acuerdo, pero es claro que el silencio no llama la atención. Gritos, el ruido fuerte, eso sí, mira, hay alguien ahí. Entonces, es un tema pendiente y es una agenda necesaria el tema de la educación de las mujeres en México, tan difícil y ha marcado la pauta del pensamiento pedagógico. Ustedes que son expertos ya en educación se darán cuenta que toda evaluación curricular, todo diseño curricular debe de estar también dentro del protagonista el tema de las mujeres. Muy bien, ilustre, gracias, maestra Edith. Bien, entremos en materia, profesores. Este texto que les pasé fue la propuesta que ahí venía precisamente algunos interrogantes, algunas tentativas. Me acuerdo ese lema que a partir del 2013 con Emilio Chaifet, que decía Pacto por México, el concepto de la reforma educativa, que recuerden que el concepto de la palabra reforma es una palabra latina, de origen latino, que significa dar la vuelta. Por ejemplo, tienes una mesa y le das totalmente la vuelta y todo lo que había en esa mesa se va a caer. ¿Por qué razón? Porque se supone que todo eso, lo que está arriba, ya no sirve. Por lo tanto, da la vuelta a todo y empezar nuevamente en un concepto raso, tabula rasa totalmente. Eso puede ayudar para iniciar nuevos planteamientos, pero ustedes me dirán que diferentes modelos han venido y van. Recuerden que a partir inclusive del siglo XX llegó aquí en México el modelo de el positivismo, llegó el modelo del socialismo, el modelo de orden y progreso que decía muy bien el positivismo con el libro, el positivismo en México de Leopoldo Sea. Entonces, este tipo de concepciones se ha venido generando. Entonces, para hablar de reforma, ustedes me dirán, ¿realmente se dio la vuelta a todo o sigue todavía vigente todos aquellos males? O mejor decir también que también las propuestas de un sexenio también pueden ayudar para proyectar propuestas para nuestro tiempo. Bien, la reforma educativa revisión fue un trabajo que se hizo, se envió a la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, lo que regulan precisamente todas las propuestas de este tema de el medio educativo. Ahorita, por ejemplo, el Sistema Nacional de Evaluación desapareció en el 2019 y ahorita no hay como tal un tipo de evaluación, excepto va a venir ya la prueba PISA, de hecho, me parece que ya en un mes, 2 meses, se va a hacer ahora en México otra vez. Por el tema, se hace cada 3 años. Por el tema de la pandemia no se pudo hacer el año pasado, pero ahora se va a volver a hacer. Recuerden que dentro de la OCDE, este organismo, que México está desde a partir del Tratado de Libre Comercio, a partir de la globalización de 1994, la época del propio Salinas de Gortari, que por ahí lo comentaron ustedes, 1988, 1994. Lamentablemente el FOAPROA generó un brinco brutal en el tema económico en México y al diablo con el tema de la propuesta de la reforma educativa de Salinas de Gortari. Muy bien, entonces ese es el tema y esa es la tentativa donde viene a la mesa. Pero recuerden esto, esos males que hemos visto ya desde a partir antes, en el tiempo de Justo Sierra, 1904, en la época de Porfirio Díaz, siglo XX, vemos también grandes males. ¿Cuáles son esos grandes males que siguen vigentes y que pega al ámbito curricular? ¿Cuáles son? La pobreza, la gran desigualdad, que por ahí el maestro Juan lo hacía latente. ¿Qué es la pobreza? Y uno dirá, bueno, profesor, pero pues no tener absolutamente nada y que las prioridades son no estudiar, sino comer, sobrevivir. La delincuencia también marca una pauta en el tema educativo, porque te va generando, pues, prácticamente que te vayas o ya no vayas a la escuela. Eso también marca una pauta. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación curricular en México, no podemos evitar tocar el punto de la política educativa. Y este tipo de políticas se asocia también con las políticas públicas, buena administración, salud, tema de las vacunas también, el tema de la seguridad, vean el narcotráfico, sigue vigente todavía y fuerte. Las escuelas son también blanco
para vender, para corromper a los jóvenes, para reclutar el crimen organizado, también necesitan mano de obra, obligan, etcétera. Todo eso son parte de la agenda pública que curiosamente sigue vigente ahora en este siglo XX. ¿Por qué? Porque los males siguen presentes y son males universales. Si ustedes le echan un vistazo también a otros países, también tiene ciertos males en mayor o en menor medida, pero ahí están presentes. Por lo tanto, la reforma educativa revisión es un tema que es importante que ustedes como maestros lo tengan muy presentes. De hecho, les platico que hace 2 días, me parece, sí, hace 2 días, me compré un libro sobre historia general de México, de Colegios de México. Es un libro fantástico, eh, donde precisamente, al igual que el libro de Juan Brom, se llama Esbozo de Historia de México, es un pedazo del libro, y ahí habla curiosamente sobre los procesos. Y eso me indica, maestros ilustres, que la historia, como muy bien comentó Jorge, Guillermo, Federico, Hegel, el educador filósofo alemán del siglo XVIII, decía que la historia también se está constituyendo por contradicciones. La historia también tiene cierto condimento de contradicciones. ¿Por qué razón? Porque recuerden que es la dialéctica, tesis, antítesis. ¿Cuál fue la antítesis de la reforma educativa del 2013 o del planteamiento de Aurelio Núñez en el 2015? ¿Cuál fue la antítesis? Pues el propio Esteban Montezuma a partir ya entrado el 2019. Todo está cambiando. Entonces, cada vez que entra un partido político, como no me cae bien el tipo que estuvo antes, le doy cuello a todo lo que hizo. Y eso que sufre el propio sistema educativo. Bien, este tipo de reforma educativa va de la mano con la evaluación curricular, porque muy bien lo ha comentado, en su momento lo comentó muy bien el propio educador llamado Samuel Ramos, que tiene por ahí un libro llamado 20 años de educación en México, donde dice que ¿por qué no mejoramos primero la educación en vez de evaluar? Estamos evaluando una educación que no está bien. ¿Y qué se necesita para mejorar la educación en México? Ustedes lo han de saber muy bien. Para empezar, un buen salario docente. Ese es el gran debate que ha venido hasta ahora. Los docentes ganan, pero no ganan lo suficiente. ¿Qué otra cosa también? Mejorar también la parte de los centros educativos. He dicho que ese modelo viene desde Francia, de los modelos de prisiones. Mejorar, que sea un ambiente también que sea agradable para ir, que sea un ambiente agradable para estar ahí. Porque recuerden que los jóvenes pasan también mucho tiempo en la escuela. Eso sería como la otra alternativa. La tercera, mejores políticas públicas. Tome precisamente ese tipo de políticas con sensatez y sabiendo realmente la realidad de lo que acontece en la periferia de México. México no solamente la Ciudad de México, puedo estar en Polanco y pensar que todo el mundo es así, pues no, vean, vean la realidad, cómo está la cosa. Entonces, eso es el gran dilema de nuestra materia de evaluación curricular. Y hemos visto ideas del extranjero, hemos observado ideas de otro país, pero ¿cómo lo podemos ubicar aquí en México? Por ahí hay una corriente, yo no estoy muy de acuerdo con esa corriente, pero lo he revisado. Esa corriente se llama la filosofía de la liberación. Bueno, la filosofía no libera nada, ¿no? Eso para empezar. Esa filosofía de la liberación es de un filósofo, doctor en filosofía, llamado Enrique Dussel. Hace unos años fue a la Cámara Alta a dar un testimonio racional de algunos puntos y él habla sobre el punto de vista de que existe un divorcio con Europa. A eso le llama eurocentrismo. Eurocentrismo. Es decir, ya no pensar como si fuéramos franceses, Europa. Pero yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque todas las ideas que vienen del extranjero es de utilidad. Viene ideas de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Yo, por ejemplo, leo filosofía alemana y dice, oye, profesor, pero tú vives en Tecama, ¿cómo es posible? ¿Qué te pasa? Pues no, esas ideas las puedo llevar a cabo hacia mi realidad, llevarla y hacerle algo práctico para mi ambiente desde mi realidad docente. Toda idea que sea constructiva puede favorecer
mi práctica educativa. Eso es precisamente lo que a veces eh, estos filósofos pues quieren cortar el hilo, pues no, no es así conveniente. Se habla actualmente también en esta nueva característica de esta reforma del 2018 y entrando el 2019 de una resistencia indígena que todavía existe, hasta han puesto eh, figuras, esculturas de la antigua, de hecho ahorita estoy leyendo Teotihuacán, del año 200 al 900 de nuestra era, la gran Teotihuacán. Entonces, eh, han construido como en miniatura pequeñas culturas, pirámides, etcétera. Y nos dice, es que sigue la resistencia. Pues no, no somos ni indígenas ni españoles, somos ya una clase, somos mexicanos. Entonces, desde esa identidad, ¿por qué no empezar a construir un buen ambiente educativo? Pero hay otro cabo suelto y esto es peligroso mencionarlo. Falta la formación docente. Ese es el gran cabo suelto que sigue vigente. No es suficiente, ilustres maestros, un curso que se haga en internet que dure 4 o 5 horas, etcétera. No es suficiente. Debe de haber también programas de becas para que el profesor pueda lograr hasta un doctorado, mejorar su práctica educativa. Y eso es precisamente las agendas que sigue vigente en este tiempo. Bien, maestro, creo que estoy hablando demasiado. Por ahí creo que ya Morfeo los está haciendo una disculpa, maestro. Me entró el énfasis político de este, como si fuera la mañanera, discúlpeme. ¿Quieren comentar algo, ilustres maestros? Y ahí creo que la maestra Edith, maestro Juan, ¿quieres comentar algo? Sí, con respecto, como menciona, todo este aspecto de la reforma educativa son aspectos que también hacen se puede decir, esa reforma entra a través del aspecto económico, del aspecto educativo y también político, como lo estaba mencionando. También las mismas necesidades que se van desarrollando a través de, pues, que es una economía global. También esa economía global es una exigencia, se puede decir, porque prácticamente es esa competitividad que existe dentro de los mismos aspectos, se puede decir, pues, extranjeros, el mismo país que también tiene que desarrollar esa competitividad. Entonces, estas reformas que dan de esos cambios también para que, como mencionamos, esa desigualdad que exista inclusión, ahora muchas palabras que han involucrado, la famosa inclusión, equidad, y todos esos aspectos que desarrollan siempre para, pues, que en este cambio se puede decir que se va a dar en el aspecto educativo, que es ese aspecto microsocial, pues para que se ejerza en el aspecto social. Totalmente, maestro Juan. Fíjate que me hiciste recordar a Emilio Durkheim. Recuerden que, por ejemplo, hablar de sociología de la educación, Augusto Comte fue el fundador de la sociología moderna, y cuando hablamos, muy bien lo comentas, de microsociedad, ¿no? Este tipo de grupos, al final de cuentas debemos de comprender muy bien hasta la forma, cómo vamos a poner una escuela, en qué lugar, cuál es el tipo de población, todo eso es sociología de la educación. Sin duda alguna, maestro Juan, tienes toda la razón. Vean, maestros, cómo hacer una pequeña línea del tiempo. 1921 se funda precisamente la Secretaría de Educación Pública. Hubo por ahí una pequeña, se podría decir, una reforma con Álvaro Obregón, eh, donde precisamente se quería llevar a cabo, espero que mi memoria no me falle, profesores, con el propio José Vasconcelos, llamado el Ulises Criollo. De hecho, Vasconcelos, curiosamente, quería ser gobernador de Oaxaca y perdió, también quería ser presidente y perdió. Por ahí dicen que hubo mano negra. No lo creo, eso no pasa en México, no, no pasa eso. Entonces, hubo por ahí una pequeña reforma a partir de 1921, en el tiempo de la SEP, que era eh, tratar de que todos los mexicanos no fueran analfabetas. ¿Qué se hizo? Se empezó a regalar libros. Si ustedes le echan un vistazo a editoriales de 1921, la cuestión de los libros de esa fue la crítica que se le hizo a Vasconcelos, porque trajo a todos los griegos a México. Horacio, Platón, etcétera, etcétera. Entonces, eso ocasionó pues grandes dificultades. Muy bien, maestros.
¿Qué les parece si tomemos un pequeño receso? Ahorita les explico muy bien de qué trató esta reforma de 1921. Ahorita nos vemos, maestros.